Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar, ya son las 10:05. Nada más quería esperar a que empezaran a llegar los participantes. Les damos la bienvenida al webinar de Digital Supply Chain, cómo construir una supply chain resiliente y digital para enfrentar la crisis, organizado por Neoris. El día de hoy quiero agradecer la presencia de Luis Nieto Ramos. Él es Digital Innovation Director en la región de Andina Norte de Neoris, por parte de Neoris. Y bueno, es el experto que nos va a hablar el día de hoy del tema. Para empezar, voy a aplicar una encuesta para conocer un poquito más la audiencia. Por ahí ya la deben estar viendo en sus pantallas. Y voy a dar 2 minutitos para que me hagan favor de contestarla antes de dar inicio. Si tienen algún comentario, pueden escribirlo en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. De igual forma, si me pueden ir indicando si están viendo la encuesta, se los agradecería mucho. Y durante el webinar pueden escribir sus preguntas igual en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Y al final vamos a estar leyendo sus preguntas para que nuestro invitado los esté respondiendo. Voy a compartir los resultados. Luis, no sé si por ahí puedas ver los resultados de la primera y la segunda pregunta. Sí, yo los estoy viendo ya. Ok. Aquí vemos que las respuestas más recurrentes son retos de abastecimiento de suministros y reto de planeación y control de producción. Y en la segunda pregunta mencionan que las empresas están muy preparadas o medianamente preparadas en lo que es la nueva normalidad. Voy a terminar de compartir los resultados para comenzar. Pues bienvenido, Luis, y cuando gustes podemos comenzar. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Encantado de estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Vamos a tratar en los próximos minutos de dar una idea o complementar seguramente muchas de las cosas que a través de las respuestas observamos de la preparación de sus organizaciones para enfrentar esta nueva normalidad, especialmente en el supply chain. Y cómo podemos algunos conceptos seguramente reforzarlos, digamos, entenderlos a mayor profundidad y sobre todo, pues, establecer una ruta que pudiera seguir generando los cambios que sin duda alguna esta pandemia nos ha venido mostrando con mayor contundencia de alguna otra forma de lo que va a ser los retos para nuestras organizaciones a futuro. Bueno, como lo comentaba, pues la pandemia ha tenido varias significancias. Algunos enmarcan que pues la nueva normalidad ya se ha presentado. Algunos de ustedes contestaron que estaban preparados. Seguramente es que el camino que han venido recorriendo durante los últimos años les ha permitido estar más fortalecidos desde la óptica de sus procesos de negocio, desde su madurez digital,
de la cultura organizacional para entender situaciones tan adversas como la que se están viviendo, pero pues la gran mayoría de las organizaciones no están teniendo o han tenido ese nivel de preparación, o tal vez estaban preparadas para situaciones controladas que esta pandemia ha cambiado un poco desde el punto de vista de las variables. Y eso obviamente los ha puesto a pensar en cómo podrían llegar a enfrentar situaciones similares o con la adversidad que esta pandemia está generando. Entonces, esto es un tema que no solamente, pues, digamos, es conocido o es validado pues, por ustedes, por nosotros, está teniendo muchísimas investigaciones, artículos, pero concretamente en el marco de supply chain, que es el que nos ocupa en este espacio, pues grandes organizaciones, Harvard Business Review, Forbes, Boston Consulting Group, McKinsey, hasta el propio Foro Económico Mundial, han encontrado que sin duda alguna las cadenas de suministro se han visto fuertemente impactadas en este ejercicio. ¿Y dónde está ese impacto? Hace unas semanas, realmente sobre la mitad del mes de abril, tenía la oportunidad de hablar con un director de operaciones de una importante compañía de consumo masivo en alimentos, y me decía: Luis, las cosas que para nosotros eran más fáciles de hacer, hoy son las más difíciles. O sea, hoy planear el transporte que estaba completamente controlado, donde sabíamos cuáles eran las rutas, cuándo debíamos entregar, a qué horas debía salir, pues está siendo complejo, porque hay cierres de ciudades, hay restricciones, inclusive los transportistas han aumentado en algunos casos sus tarifas de acuerdo a ciertas condiciones. ¿Qué hablar de la producción? ¿Qué hablar del almacenamiento? Cuando los picos de las demandas y los comportamientos o inclusive las necesidades de los clientes han cambiado tanto, y muchas de las cosas que entendíamos que debíamos seguir surtiendo, pues hoy han cambiado. Entonces, eso nos está generando un reto mayor. Y muchos de estos pain points seguramente son los que algunos de ustedes, y yo también para hablarlo claramente, con el avance de la pandemia, pues digamos, se han logrado mejorar, ustedes ya han venido de alguna otra forma atendiendo de forma estratégica. Pero sin duda alguna, en algún punto se han pasado por dificultad para programar líneas productivas, inclusive eso llegando a recaer en la subutilización o la sobreutilización de recursos críticos. También ha habido complejidad de priorizar procesos productivos o cadenas logísticas. Inclusive hay compañías que han tenido que cambiar su core de negocio a tener que hacer otras cosas, inclusive para bienes de primera necesidad. Un ejemplo de eso es lo que las empresas, en el caso de las cervecerías o las empresas dedicadas al marco de licor, han tenido que hacer para adaptarse un poco a lo que es la producción del alcohol, el alcohol que todos estamos necesitando inclusive, ¿no? O en los geles antibacteriales, y que por las características de sus plantas productivas se facilita, pero obviamente eso ha traído retos para poder ajustarse rápidamente en ese sentido. Se han generado incumplimientos importantes en niveles de servicio, ya inclusive la idea es entregar como sea y no necesariamente estar teniendo en cuenta esos acuerdos que previamente se han establecido. Y obviamente también el marco que en algunas compañías se ha presentado como las tasas de ausentismo preventivo, obviamente, por todo lo que ha ocasionado el marco de la cuarentena, ¿no? En países, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, sé que en México también ha pasado esto, y en otros países de la geografía latinoamericana se han definido alguna serie de cuarentenas preventivas donde todavía no se ha retomado al 100% la operación. Entonces, hay actividades administrativas que se están haciendo de forma remota, hay actividades operativas que ya se han comenzado a hacer, pero hay una serie de exigencias en términos de protocolos, cuidados, etcétera, que los gobiernos, tanto los ministerios de salud o los ministerios de trabajo, han previsto y han definido para que las organizaciones retornen normalmente. Entonces, todo esto ha sido un marco, evidentemente, de muchas cosas a atender, de muchos elementos a tener en cuenta, y que ustedes, pues como lo han comentado y me parece muy interesante en las respuestas, ya algunos lo tenían más preparados o algunos medianamente preparados, pero seguramente en algún punto ha habido un menor o mayor reto en ese sentido. Entonces, como Neoris, hemos venido trabajando con nuestros clientes, hemos venido trabajando en el ecosistema y hemos encontrado una ruta, no quiere decir que sea la única,
no quiere decir que necesariamente se tenga que recorrer en este orden que les vamos a mostrar a continuación específicamente, pero sí hemos encontrado que a través de esta caracterización puede que ustedes encuentren unos pasos, una estrategia que les ayude a más fácilmente encontrar la forma, ya no de atender la crisis, porque la crisis ya lleva más de 3 meses, pero sí seguramente de comenzar a establecer cuáles van a ser los pasos para más adelante, ¿sí? Porque lo que sí es cierto es que esta pandemia y este momento tan coyuntural nos ha comenzado a pensar es inclusive hasta en la continuidad de nuestros negocios, ¿no? La forma como los clientes compran, perdón, los parámetros de consumo, los parámetros de relación, los modelos de interacción con ellos cambiaron definitivamente. Y entonces las compañías hoy tienen que estar más preparadas que nunca para poder atender eso. Hace poco también con un cliente, casualmente la semana pasada, hablábamos que los temas de fidelidad realmente se perdieron completamente. O sea, hoy la empresa que tenga el producto en el momento en que el cliente lo está solicitando es la que va a tener la atención. No, así yo haya sido cliente eterno de otra compañía y me abastezca y siempre haya estado con ellos, lastimosamente, si hoy en estos temas de necesidad tan importante el producto no está cuando lo necesitamos, pues voy a tener que buscar otra alternativa. Entonces la fidelización cambia completamente, ya se mira desde otro punto de vista y por eso tenemos que prepararnos para cumplir eso. Y por eso el supply chain es tan importante. Y aquí un ejemplo un poco de lo que está pasando. Esta es la representación de lo que puede ser una cadena de abastecimiento, digamos, integral. Algunos de ustedes podrán tener más o menos procesos, pero típicamente yo tengo una demanda de un cliente que me obliga a que yo tenga que distribuir desde unas tiendas. Esas tiendas son abastecidas desde unos centros de distribución, esos centros de distribución desde una planta productiva o si son un ejercicio comercial, pues simplemente desde los proveedores en donde importamos. Ahí hay unos almacenes y atrás está el proveedor. Y aquí comienza a actuar algo que se denomina el efecto látigo, el bullwhip effect, que no es otra cosa que esa información de demanda que ya no nos piden, evidentemente genera un impacto en el eslabón anterior que son las tiendas. Eso genera un impacto en el centro de distribución porque ya no sé si el inventario que tengo que enviar a las tiendas es porque no estoy vendiendo o estoy vendiendo otros productos que no eran los que típicamente despachaba. Eso genera el impacto hacia atrás en la producción. Es, oiga, estos productos que eran los que típicamente teníamos en nuestro plan de producción para los siguientes 2 meses, 3 meses, ya no nos están solicitando, nos están solicitando estos otros. Entonces, los picos de demanda se variaron completamente y eso comienza evidentemente a generar los impactos hacia atrás en la cadena. Entonces, este efecto látigo hoy en día en la crisis se ve con mayor énfasis y ahí hay una forma, digamos, de tratar de atenderlo. Y la intención de eso es lograr que esa brecha que pueda existir de comunicación o digamos, de compartir información entre los diferentes eslabones de la cadena, pues cada vez se acorte más y podamos tener una mayor visibilidad de lo que está ocurriendo. Tanto así que probablemente mi proveedor tenga inclusive hasta la capacidad de ver lo que el cliente está pidiendo. Y de esa forma pues, nosotros podemos mejorar la comunicación, pero sobre todo tener más certeza en la información que alimenta la cadena de abastecimiento. Y ahí es donde entran unos conceptos que son fundamentales y es conectar el supply chain, porque puede ser que yo tenga cosas en la producción que no necesariamente están alineadas o conectadas con la distribución o con las compras, conectar la compañía y es que finalmente la cadena de abastecimiento hace parte de una cadena de valor donde están también las finanzas, las ventas, el marketing, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa visibilidad integral es importante y algo fundamental es conectar al cliente, que hoy en día es cada vez más exigente, que hoy en día, evidentemente, la variabilidad de lo que pueda estar requiriendo, necesitando, pues es amplia y por lo tanto, entre más cercanos estemos a él, pues más fácil va a poder, vamos a poder de otra forma minimizar o neutralizar el efecto látigo que su demanda genera hacia la cadena de abastecimiento. Entonces, vamos a ver esto y vamos a ver cómo esos 5 pasos que les estábamos comentando se pueden llegar a atender. Algo para hacer la introducción o para generar también algo de contexto en esto es algunas cifras que de alguna otra forma en el supply chain y en los procesos de cadena de abastecimiento, operaciones, producción, etcétera, siempre se han venido presentando. Ese es un benchmark de algunos de los fabricantes con los que nosotros trabajamos y que ayudan a entender un poco si esto ocurría antes, pues cómo estará ahora
siendo el impacto, ¿no? Se decía que esta es información hacia finales de 2019, que se hablaba que cerca, o más bien, solo el 21% de las organizaciones empleaban estrategias de mantenimiento predictivo y preventivo de forma efectiva, ¿cierto? Y eso era cuando teníamos la capacidad o con las herramientas y las tecnologías disponibles, con lo cual obviamente nosotros podíamos atender y anticiparnos a cualquier necesidad que nuestra gestión de activos pudiera llegar a tener y que eso no fuera a perjudicar una operación, un proceso de manufactura, etcétera, etcétera. Pero solo el 21%, es decir, 2 compañías de 10 lograban tener este control, hacer buen uso de esa información. El 83% de las compañías consideraba importante hacer control, llevar métricas, hacer monitoreo de los equipos críticos en los momentos normales. Ahora imagínense en situaciones como esta, donde el control, las visitas, los chequeos están más limitados, pues el tener la información de lo que está pasando con mis equipos críticos es fundamental. ¿De acuerdo? Donde yo tengo obviamente restringido el poder hacer más mantenimientos porque pues mis flotillas y mis equipos de mantenimiento tengo que también hacerles unos cuidados con respecto a COVID o unos protocolos adicionales, entonces no puedo mantener las personas constantemente en las ubicaciones para poder atender un efecto correctivo que pueda llegar a ocurrir. Eso hace que el mantener esa información disponible y visible pues sea cada vez más relevante. Muchas de las empresas cuando logran conectar sus procesos identifican eficiencias de cerca de un 40% dentro del marco operativo. ¿Y eso es por qué? Porque están viendo anticipadamente información de su cliente, novedades de sus proveedores, novedades de sus procesos productivos, eventos anormales o esporádicos que puedan pasar en su cadena de distribución, y eso obviamente les permite actuar de una mejor forma y corregir para poder tener esa eficiencia operativa. Y al final, también cuando se logra tener esa conexión, los costos asociados, aun cuando se hayan tenido que hacer inversiones, se disminuyen, ¿de acuerdo? Porque pues soy mucho más eficiente, repito, puedo anticipar escenarios, puedo ver y tomar decisiones estratégicas en términos de cuál es la mejor ruta, cuál es la más óptima, cuál es la línea de producción en la cual debo atender cierta necesidad o cierto requerimiento de mi cliente, y eso me permite a mí ser mucho más eficiente de cara al negocio. Pero con ese contexto, hablemos entonces de la ruta que como Neoris proponemos para madurar o seguir madurando este proceso de gestión alrededor de la crisis. La primera actividad es lo que denominamos resolver, y que seguramente muchos de ustedes esto ya lo hicieron, ya lo están trabajando. Puede que se hayan tal vez tenido que enfocar en algunos de los temas más críticos o productos más críticos o líneas de negocio o clientes más importantes de la organización en ese término de resolver, pero esto es muy sencillo, aún con la crisis hay que seguir operando, nos cambiaron cosas, nos cambió información y hay que resolver eso en el menor tiempo posible para seguir trabajando y seguir cumpliendo con lo que necesitamos. El mercado sigue estando así, sigue estando allí, sigue necesitando de nuestros productos, de nuestros servicios, y por lo tanto tendríamos que haber resuelto o tenemos que resolver aún lo más rápido posible. La recomendación en este punto de resolver es que lo hagamos no simplemente yo creo, hoy nos levantamos, nos llegó este pedido, nos llegó el otro, sino busquemos una metodología que nos permita ordenarnos en esa tarea de resolver de alguna otra forma reactivamente. Lo primero que les podemos recomendar hoy existen muchas herramientas, existen varios modelos, pero traten de crear bajo el marco inclusive de agilismo lo que se llaman los tableros de priorización, ¿sí? O los tableros Kanban, que no es otra cosa en donde ustedes ponen, una vez analizan la situación, una vez analizan lo que tienen que hacer, definen cuáles son las tareas que tienen que hacer en esta semana, que tienen que hacer en la siguiente semana, en el siguiente mes, en los siguientes 2 meses, asignan unos responsables y van haciendo un seguimiento permanente de esas actividades, ¿cierto? ¿Qué está pendiente de hacer? ¿Qué se está ejecutando? ¿Qué está terminado? Con la intención de que ustedes puedan tener un mejor control de lo que se tiene que resolver y no queden por ahí cosas sueltas que son importantes y que por no tener la visibilidad o no tenerlas identificadas, las estamos dejando hacer. Y lo peor que puede pasar en este momento de crisis es que nos veamos también desordenados. Tal vez hay un cliente que no hace parte del pareto de pronto de las necesidades, pero es un cliente que quiere comprarnos y simplemente por atender de una forma más rápida a los demás y responder y producir,
estamos dejando de atender a aquellos otros clientes, lo cual va a generar una percepción negativa, nos va a mostrar desordenados y vamos a perder la oportunidad de seguir creciendo esa relación o inclusive un nuevo negocio ante lo que se está presentando hoy en día, porque puede haber, ese cliente puede ser el de otra empresa que no encontró esa atención y nos está buscando tal vez a nosotros esperando encontrarla acá. Por lo tanto, debemos mostrarnos de una forma diligente, resolutiva y sobre todo ordenada. Entonces, estos tableros son muy importantes. Hay herramientas como Trello o el tan usado hoy Microsoft Teams, que es una herramienta que además te permite colaborar de muchas formas. Hoy, inclusive en Neoris, en muchas de nuestras operaciones estamos trabajando y hemos encontrado en ella un importante apoyo para mucha de la gestión operativa y comercial que estamos desarrollando. Nos permite estar ordenados y nos permite saber semanalmente y diariamente qué tenemos que hacer, en qué estamos, quién lo está haciendo, y eso evidentemente darle un control a lo que pretendemos hacer. Pero llevado también esto hacia el marco del supply chain, pues habrán preguntas y cosas que ustedes tendrán que estar resolviendo, ¿no? Por ejemplo, en términos de inventarios, inventarios que se están acabando porque se convirtieron en productos de primera necesidad y están pidiendo más que nunca, o inventarios que no se están viendo y obviamente por el cambio en la demanda. Entonces hay que entender cómo eso lo reorganizamos, qué hacemos, cómo ajustamos esas capacidades de almacenamiento entendiendo la nueva lógica. Eso puede ser una tarea que esté asignada a un responsable y que tenga que tener una fecha. Los temas de los niveles de servicio, tal vez hoy ya no podemos comprometernos a entregar a 24 horas, ok, yo creo que hasta los clientes lo entienden, pero entonces nos vamos a comprometer a entregar a 36, a 48, a 72. Lo importante es que exista un planteamiento y que definamos qué es lo que debemos hacer para cumplir con esa nueva promesa de servicio, e inclusive hasta comunicárselo al cliente, que puede ser una simple tarea que hay que hacer, que no se ha asignado a nadie y se queda como un pendiente, lo cual luego genera problemas de desorden. Pueden haber necesidades de encontrar nuevas fuentes de suministro, de encontrar las productivas o de ajustar las actuales, de manejar la escasez logística en términos de la capacidad de inventario, las nuevas restricciones, la demanda de conductores. En fin, el punto acá es generen rápidamente una estrategia resolutiva, ordenada, donde puedan ver qué tienen que hacer en los próximos días, qué deben hacer en las próximas semanas, quién lo tiene, quién debe hacer esas tareas y cuándo es la fecha en la cual debe estar resuelto, y hagan seguimiento permanente de eso para que el supply chain pueda tener la resolución de los temas claves que ustedes deben atender. Perfecto. Una vez hemos resuelto, ya tenemos que comenzar a mirar esto desde una óptica más estratégica. Y aquí comenzamos a hablar de un término que es priorizar. Está muy bien, hemos definido nuestros tableros en el paso anterior, hemos definido unas actividades, hemos comenzado a trabajar en un marco más ordenado, pero tenemos que comenzar a priorizar. Y aquí van a haber decisiones bien complejas que vamos a tener que tomar, pero es parte de ese marco de resiliencia o de digitalización y cambio que debemos comenzar a atender ante la crisis. La priorización lo que nos invita es que comencemos a hablar de escenarios, a comenzar los resultados y los desempeños de ciertas cosas que estamos haciendo para que cambiemos y definamos qué atendemos primero o por qué lo vamos a atender primero. Y esto puede irse hasta temas tan sencillos como a qué proveedor le voy a destinar mi capital de trabajo, de todo, de mis materias primas, o es el proveedor más estratégico, o es el que tiene el insumo más crítico, inclusive cuáles clientes también dentro del Pareto debo comenzar a atender de una forma más prioritaria, por qué razón, si es por sus volúmenes de ventas, por la relación comercial que tengo, inclusive pueden haber aquí temas hasta de penalidades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar con la priorización. Y aquí es importante un concepto y es el marco analítico. Seguramente hacer esto también con el yo creo o el juicio de experto o que consideramos que sea importante porque son criterios y son perspectivas que suman, pero tenemos que comenzar a tomar decisiones basadas en datos. Y hay un concepto en supply chain muy conocido que se denomina Control Tower, que hace parte del modelo de supply chain 4.0 en los nuevos ecosistemas digitales de colaboración. Y es la oportunidad de definir para la organización cuáles son esos indicadores de desempeño
que yo debería estar viendo todos los días, posiblemente cada hora o semanalmente, que son los que me permiten saber si las acciones que yo estoy tomando son las adecuadas. Ejemplo, el fill rate. Ejemplo, los niveles de servicio. Ejemplo, la cobertura en inventarios. Pueden ser indicadores que una organización defina que son los fundamentales para entender si está su cadena de abastecimiento comportándose de la forma adecuada. Pero eso no lo podemos dejar a que lo calcule alguien en el Excel y nos traiga el informe, o esperemos a que el reporte salga en un determinado día. Tenemos que estarlos viendo con la urgencia que el negocio necesita para poder priorizar sus decisiones. Entonces aquí es donde la invitación a poder generar modelos analíticos, descriptivos, que les permitan ver qué está pasando, por qué está pasando, cuál es la información del último día, cuál es la información de la última semana. Es importante para que los comités, si es que en algunas de las organizaciones se ha definido un comité de atención de la crisis o simplemente las áreas, comiencen a tomar las decisiones importantes, priorizadas, para que puedan de alguna otra forma atender de una manera eficiente ese mercado, de una forma menos costosa, de la forma, digamos, más rentable en utilización de recursos, no solamente físicos, sino también financieros, como es el caso, lo hablaba del capital de trabajo y el flujo efectivo, y que de esa forma la cadena de abastecimiento comience nuevamente a atender esa linealidad que se está buscando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los dos mundos. Tenemos las empresas que por la crisis y por ser productos de primera necesidad o productos asociados a esa gestión de la crisis de primera necesidad, como el caso de alimentos, como el caso de temas de salud, o los temas de consumo masivo, inclusive algunas industrias hoy como la del fitness o la deportiva, que se está viendo en unos picos interesantes por toda esa tendencia que las personas en la casa están tomando, pues están viendo que se les está pidiendo de más, ¿no? Y están con una dinámica muy importante moviéndose. Entonces, las decisiones de ellos tendrán que verse también en si tienen el inventario disponible, en cómo atienden más rápido, en cuáles pueden ser los clientes más estratégicos o los que más están solicitando eso para atenderlos de una forma prioritaria. Y por el otro lado tenemos las empresas pues que se han visto afectadas, por ejemplo, como la industria del fashion, el calzado, bueno, ropa, otra serie de productos que no son tan necesarios y que obviamente su nivel de demanda ha bajado muchísimo, pero que aún existe como demanda. Entonces ellos van a tener que tomar otro tipo de prioridades. ¿Cuáles productos priorizamos? ¿Cuáles son los menos costosos bajo las necesidades actuales y los recursos disponibles? ¿Cómo podemos atender al mercado? ¿Cómo obtenemos un portafolio de presencia mínima para poder dar esa continuidad? Entonces, si eso no se toma con información, con tableros, con indicadores, va a ser muy complicado que ustedes puedan avanzar en esa priorización y se seguirán tomando decisiones basadas en el juicio, repito, de experto, que no estoy diciendo que sea mal, pero no necesariamente va a estar asociado a la realidad y el comportamiento que ustedes quieran llegar a realizar, ¿de acuerdo? Ustedes ven aquí ejemplos. Este tema de los tableros son muy sencillos. Hoy hay muchísimas tecnologías que permiten sacar tableros en cuestión de días, en semanas. Hemos tenido ejemplos con clientes, en el caso de Neoris, que nos han pedido esto, en donde estamos entregándoles tableros de Control Tower, digamos, ajustados a 2, 3, 4 indicadores en cuestión de 2 semanas, un indicador específico en cuestión de días, para que ellos puedan ir incorporando su información, y luego ya iremos, de acuerdo a la necesidad, ir madurando esos tableros, esos reportes, de acuerdo a la nueva normalidad también, e indicadores que ellos vayan queriendo ver o necesitar. ¿De acuerdo? Hecho esto, pasamos al siguiente punto, que es la resiliencia, que es un término que inclusive hace parte de nuestro webinar y es importante desde qué punto de vista. La resiliencia no es otra cosa que la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles. Si nosotros ya venimos haciendo unas tareas de priorización, posteriormente venimos haciendo unas tareas de resolución y de priorización, de alguna otra forma ya estamos comenzando a adecuarnos y a entender qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra organización. Los ejemplos que yo les daba al inicio de compañías que hoy están fabricando cosas completamente diferentes con las que pensaban que iban a terminar el año, es una realidad. O sea, está pasando en muchas organizaciones. Muchas organizaciones también están viendo que ciertos productos ya no se los están pidiendo, y van a tener que concentrarse en otros, y en esos otros van a tener que ser mucho más eficientes, no solamente en la producción, en la distribución, en la forma como almacenan. Entonces, este marco de la resiliencia es cómo las organizaciones, entendiendo esa nueva realidad,
que algunos dicen que va a cambiar y que después de que esto termine todo va a volver a la normalidad. Eso no es así, realmente ya nos hemos visto, ya inclusive estudios, ya lo hemos conversado con muchos clientes, el marco de la demanda y el mercado de la economía digital cambió completamente y eso está generando unas exigencias importantísimas a las organizaciones y sobre todo en el supply chain. Hace unos días, y por contar un ejemplo, que creo que algunos de ustedes lo saben, en Colombia hubo un ejercicio de un día sin IVA o bueno, sin el impuesto al valor agregado en las ventas para tratar de incentivar el comercio. Y eso fue un desastre, por así decirlo, desde la óptica de los cuidados que las personas debían tener, pero también desde la óptica de lo que a nivel de disponibilidad de inventario, abastecimiento de esos inventarios, los canales de venta necesitaban. O sea, la nueva realidad obligaba a que esas compañías estuvieran preparadas desde otra óptica y los clientes salieron y no tenían inventarios o iban por una promesa que vieron en internet y cuando llegaban ya no estaba, los precios estaban completamente distintos a los que se habían, digamos, indicado. Y esto no es solamente montar un e-commerce. Yo puedo montar un e-commerce, pero yo necesito que mi logística responda a ese e-commerce. Cuando tengo tiempos de entrega más exigentes, cuando tengo procesos de logística inversa asociados al e-commerce, cuando tengo que generar una logística de distribución y de entrega mucho más agresiva. Entonces, todo esto es lo que llamamos la nueva normalidad y los cambios y las adopciones que tenemos que hacernos. Y para eso también deberíamos en algunos casos apoyarnos con tecnología. Como por ejemplo, si voy a cambiar mis líneas de producción, puedo generar modelos de programación más eficientes para priorizar ciertos productos que otros. O cómo puedo hacer simulaciones de mi red de distribución entendiendo la nueva realidad, las nuevas normas, los nuevos horarios, los nuevos espacios donde puedo y no puedo entregar, cómo me adapto a ese modelo, cómo reevalúo operaciones logísticas. Hoy ya se habla que los centros o las tiendas que están en los centros comerciales se van a volver el modelo de almacenamiento de última milla. Mucha gente va a pedir desde sus casas y lo que va a ir al centro comercial o al mall es simplemente a recoger, no necesariamente, entonces es necesariamente a ver la vitrina, a probarse las cosas, va a recoger. Eso obliga a que esos puntos sean cambiados estratégicamente más como un modelo de última milla, donde va a haber más inventario, más disponibilidad y seguramente hay una pequeña muestra comercial. Pero todo esto son las nuevas realidades que nos obligan a generar escenarios de viabilidad, de simulación, entender mucho más las variables de lo que estamos haciendo. El tema, por ejemplo, de las operaciones con los activos fijos, aquí es fundamental. Estamos generándole mucho estrés a ciertos activos que antes no, entonces, ¿cómo nos vamos a anticipar para ver las variables de operatividad, de ciclos, de mantenimientos, etcétera, etcétera, para evitar que esos equipos fallen y nos dejen de pronto con un problema serio porque se nos para la línea de producción, nos reduce la capacidad productiva y vamos nosotros tal vez estableciendo nuevos parámetros sobre los cuales podamos atender esas líneas productivas sin que los activos se vean afectados por algo que no pudimos prever, ¿no? Entonces, todo esto nos obliga a que a que nos conectemos, a que capturemos más información, a que hagamos simulaciones, a que lo llevemos a esos escenarios del punto anterior de priorización para que a través de una visibilidad mayor y más amplia podamos adaptarnos a la nueva realidad y entender hacia dónde es que nuestro negocio debe girar, ¿de acuerdo? Hecho este paso, que es prácticamente el rediseño de entendimiento de lo que ahora vamos a hacer, debemos generar optimización. Y es que con el tiempo, cuando ya ese modelo nos comienza a nosotros a entregar y nos comienza a nosotros a decir que es la ruta adecuada, pues necesitamos generarle optimización, porque puede que nosotros hayamos tomado la decisión de que ya no vamos a fabricar esto, sino vamos a entregar esto, o ya no vamos a entregar bajo este modelo, sino vamos a entregar bajo este otro modelo, pero de pronto en el camino nos estamos dando cuenta que hay temas de optimización de costos, de optimización de tiempos, de que ya no necesariamente, y este es un ejemplo absolutamente práctico, pero donde podemos ver el ejercicio de la optimización. Hoy los protocolos con nuestros operarios o con nuestras personas en planta cambiaron drásticamente. Antes podíamos mandar una cuadrilla a que estuviera rotando permanentemente y pues simplemente tenía sus temas de protección, etcétera, etcétera, y no había ningún lío. Hoy seguramente los protocolos, y si sobre todo tienen que hacer desplazamientos,
a ciertos lugares, pues seguramente hay protocolos de definir unos horarios que vayan además de la protección de seguridad con protección para todos los temas de COVID. Toca poner protocolos en términos, no sé, de lavados de manos, de temas de higiene, y eso ya nos está cambiando el ejercicio. Entonces, puede que haya unas empresas digan, no, ya no podemos estar mandando a tanta gente, entonces tendremos que comenzar a pensar cómo optimizamos las actividades que esas personas hacían o cómo controlamos lo que esas personas hacían con tecnología. Entonces, comenzarán a aparecer los temas de los drones o comenzarán a aparecer los temas de la robótica o la sensórica que puedan capturar esas variables para no tener que hacer que una persona se desplace y pues obviamente poder obtener el mismo resultado, ¿de acuerdo? O como nosotros también ya no comenzamos simplemente a controlar el mantenimiento y ver cuál equipo está y en qué situación está, si está con una alta disponibilidad, con una baja disponibilidad, sino comenzamos a hacer simulaciones a partir de esas variables de proceso para entender que de acuerdo a esa temperatura, a la vibración, es muy factible que si sigue esos ritmos, esa máquina falle en 2 semanas, en 3 semanas, lo que se llama un mantenimiento predictivo. Y anticipándome a eso, entonces yo cambio el modelo de producción, cambio el modelo de mantenimiento, establezco una actividad en otro momento que me permita a mí anticiparme y evitarme ese error, ¿no? Entonces son muchos de los elementos que son fundamentales. Otros tan sencillos como, por ejemplo, pues entre más le libere tiempo a las personas y a los operarios para que estén en las zonas de potencial contacto el menor tiempo posible, pues también va a ser importante. Entonces, como en vez de que los ponga a llenar planillas físicas, les habilito ya sea una app o les habilito, como ustedes están viendo aquí en pantalla, algunas Googles especiales que puedan simplemente ir, ver un tag, obtener la información. Por voice speaking, ellos puedan simplemente entregar información, el proceso productivo va bien, el activo está bien, tenemos esta novedad, tenemos que reportar esto, salió el inventario, entró el inventario, y todo eso haga que la persona esté el menor tiempo posible expuesto a esas situaciones y además estamos obviamente generando una automatización y una dinámica importante, ¿no? Entonces, la optimización está basada en cómo cada vez vamos a hacer los procesos más eficientes, más rápido, con menos costo, pero también la optimización está pensada en la protección de nuestras personas, de nuestros colaboradores, para que aquellos procesos en donde hoy, bajo la nueva normalidad, van a tener que actuar, interactuar de una forma diferente, sea práctico para ellos y no les estemos generando cargas que sean innecesarias, ¿no? Y ahí los datos, pues vuelven a ser fundamentales, datos que vayan, que se capturen de los sistemas de proceso, que permitan tomar decisiones en la planeación de la demanda, del inventario, de la red de suministro, del transporte, que podamos inclusive activar tecnologías como lo son los RPAs, los Robotic Process Automation, que son temas en donde identificamos procesos manuales de muy bajo valor para las personas, o sea, muy operativos, pues que simplemente un robot que al final es un algoritmo, un script que va haciendo las cosas repetitivamente, que no se cansa, que puede trabajar 24 horas los 7 días de la semana, pues haga esas tareas y nuestras personas, nuestro talento lo podamos dedicar hacia otras actividades, tal vez hacia el diseño de un nuevo producto, el diseño de un nuevo servicio, el análisis de un nuevo modelo de entrega en la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que consiste el concepto de optimizar. Y por último tenemos el marco de reinvención, que esto no es otra cosa que, pues si nosotros venimos en ese camino ya generando, resolver la situación como sea, de alguna forma ordenada, comenzar a generar prioridades en nuestra cadena de abastecimiento para ser mucho más efectivos en las decisiones y en el uso de los recursos, en la atención. Luego ya comenzamos a generar la resiliencia y es que hay cosas que vamos a tener que cambiar de acuerdo a lo que estamos observando, hay cosas que ya definitivamente no se van a actuar de una forma, sino de otras, vamos hacia esa ruta. Y luego ya íbamos en el cuarto paso en la optimización, que es cada vez más esos cambios, hacerlos de forma más eficiente, de forma más óptima, con mayor protección, con mayor seguridad, con una mayor respuesta. Pues llega un punto en donde tenemos que comenzar a pensar es si valdrá la pena reinventar nuestra cadena de abastecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que algo que de lo que hoy hayamos, o hasta este punto hayamos identificado, es que veníamos comportando como una cadena de abastecimiento de supply chain tradicional, donde viene el proveedor, luego viene nuestro procesos productivos, luego la distribución, viene la venta, y entonces las comunicaciones eran como por silos,
y somos más un marco de silos, ejercicio dinámico de colaboración, donde muchas veces pues la velocidad no es la mejor, la transparencia no es la mejor, la agilidad no es tan fácil. Y con esto, pues ahora es un esquema más de generar una cadena de suministro digital que está pensada hacia lo que muchos autores y muchos expertos hablan, que seguramente hacia el 2030 se podría estar presentando, pero que personalmente creo que se va a acelerar por toda esta situación, es lo que se llama el ecosistema digital de supply chain. Y es donde todos vamos a estar conectados con todos, ¿sí? Que es un poco lo que ustedes ven en la imagen anterior, que no es una línea, sino es un círculo donde es un ecosistema que el proveedor tiene información del cliente, nuestro proveedor tiene información de nuestra producción, nosotros tenemos información de la producción del proveedor, nosotros tenemos información y vemos cómo se están comportando los transportistas y la información fluye libremente de un lado al otro y eso hace que esto sea mucho más eficiente. Y al final el cliente, que es el principal interesado de que todo ese ecosistema opere, pues se ve beneficiado y se seguirá generando, ojalá, la fidelización que esperamos. Entonces, mucho de esta reinvención hacia ir a un modelo de ecosistema digital nos hace pensar si de verdad nuestra cultura, nuestros procesos, la tecnología con la que contamos va hacia allá, va hacia esa capacidad de ser ágil, de entregar información, de recibir información, de colaborar, si tenemos las plataformas suficientes, si analizamos la información correcta en términos de tomar esas decisiones. Y ahí es donde evidentemente muchos se harán la pregunta, muchos de ustedes que seguramente contestaron que estaban bien preparados, es porque llevan un camino que va hacia ese sentido, pero muchos otros definitivamente encontrarán la oportunidad de mejorar y reinventarse en ese proceso. ¿De acuerdo? Y bueno, pues estos eran los pasos que les queríamos compartir y en ese sentido, pues simplemente en esa ruta donde hablamos de analítica descriptiva, analítica avanzada, donde hablamos de sistemas de control de información, tomar decisiones, donde hablamos de sistemas y herramientas para capturar la información de los activos y entenderlos y anticiparnos, donde hablamos de poder generar un modelo de manufactura inteligente que permita saber qué está pasando, cuándo está pasando, optimizar la producción, etcétera, 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 pues hay unos portafolios de herramientas tecnológicas en las cuales como Neoris pues estamos dispuestos y tenemos el conocimiento para apoyarlos. Al final acá lo que se busca es que cada compañía tiene una versión diferente de cómo quiere avanzar en esa ruta. Cada compañía tiene necesidades distintas, algunos blockchain, algunos estarán más orientados hacia la operación, otras estarán orientadas hacia la planeación, otras hacia la captura de información. Entonces, en cada uno de esos diferentes escenarios tenemos experiencia, hemos hecho ejercicios, venimos trabajando colaborativamente con nuestros clientes en entender y profundizar cada vez más cuál es el marco de acción y pues simplemente queremos ser unos aceleradores en ese proceso de disrupción. Hay proyectos pequeños que hemos hecho, como los que les hablaba, de simplemente capturar información y tener unos tableros para tomar decisiones, a proyectos ya mucho más amplios de industria 4.0, de automatizar plantas industriales, de automatizar modelos de distribución, donde también tenemos esas competencias. Y al final es simplemente adaptar el anillo, por así decirlo, a la necesidad de cada uno de ustedes, en donde esas necesidades de diseño, esas necesidades de operación, esas necesidades de planeación, de manufactura y de distribución que hoy nos están exigiendo cada vez más, las podamos realizar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Y bueno, pues gracias a todos esos ejercicios, gracias al acompañamiento y al buen adopción que nuestros clientes han podido tener de procesos, pues hemos logrado encontrar importantes beneficios para ellos. Beneficios alrededor de la reducción de sus mantenimientos, la reducción a nivel de los tiempos de inactividad de sus procesos operativos, la reducción, me parece que esto es fundamental, de las inversiones de capital de trabajo en el sostenimiento de eso, porque obviamente ya hay menos fallas, menos errores, están más atentos para poder salir al mercado frente a lo que está pasando. Y eso evidentemente pues genera unos impactos importantísimos a nivel de organización, estrategia y por supuesto de dinero. Y ya desde otros puntos de vista de operación,
mejorar la utilización de los activos, mejorar los rendimientos, reducir los inventarios, poder obtener mayor trazabilidad. En algunas industrias donde los temas de energía son tan importantes por el tamaño de sus activos, poder hacer reducción del costo energético, que son, estamos hablando de millones de dólares en ese sentido. Y bueno, pues digamos que muchos de los ejercicios que hoy en día permiten que una organización controle, sea más eficiente, pero sobre todo tome mejores decisiones y más oportunas para enfrentar las diferentes disyuntivas o retos que esta nueva normalidad nos va a presentar, ¿no? Que como nueva normalidad tal vez la mayor enseñanza es que no hay nada establecido, que en cualquier momento podemos presentar diferentes circunstancias y que nuestra organización lo único que tiene que estar es lista y preparada para poderla resolver de una forma rápida, sea con estos pasos de resolución, priorización, resiliencia, optimización y reinvención, o con la estrategia que ustedes consideren, donde evidentemente el supply chain es un actor fundamental y seguramente la tecnología sea el principal habilitador para poder ir en ese camino. Y bueno, y como Neoris, esos beneficios que les hemos presentado pues hacen parte de un camino de muchísimos años que hemos recorrido con nuestros clientes. Yo por efectos de tiempo les voy a mostrar muy rápidamente esas historias de éxito, pero son historias de éxito que se han construido con clientes de diferentes sectores, en la industria, en temas de manufactura, en temas de consumo masivo, en el sector de la salud, en temas de construcción, en temas farmacéuticos, de oil and gas, etcétera, etcétera, donde hemos venido construyendo con ellos, generando valor y ayudando a que muchos de estos procesos, que repito, hoy en la pandemia se ven más expeditos, se evidencian los impactos más, pues siempre han sido retos que las organizaciones han tenido y que aquellas que se han venido preparando, como algunos de ustedes nos lo comentaron, con el tiempo, pues tienen una mejor situación para enfrentar estas necesidades. Entonces, estos son simplemente ejemplos de mucho de ese camino recorrido, donde hemos venido con ellos generando cambios, donde hemos venido generando cada vez cadenas de abastecimiento más digitales, procesos más optimizados, visibilidad en sus actividades, en sus operaciones, esas famosas ejercicios de Control Tower, de procesos optimizados e integrados para poder tener una visión completa, pues aquí los hemos podido trabajar. Y al final con todo esto, que cada uno de ellos obtenga los beneficios de transformación pues, que hemos venido compartiendo. Eso era lo que queríamos hoy como Neoris transmitirles, compartirles. Esperamos que haya sido una sesión de su agrado y que sobre todo muchos de los conceptos y de los términos que hoy se puedan estar llegando a requerir en este gran reto de la pandemia, pues de alguna otra forma ustedes aquí los puedan encontrar una manera de atenderlos, y también de la mano de Neoris ojalá podamos desarrollar proyectos que les permitan avanzar en ese modelo de digitalización de su supply chain. Muchas gracias, Luis. Por aquí vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Ya tengo por aquí una pregunta. Dice, en el caso de el implementador, en este caso Neoris, me acompaña en todo el proceso de implementación y como en cuánto tiempo se puede digitalizar la cadena. Bueno, mira, nosotros no solamente te acompañamos en el proceso de implementación, sino también podemos acompañarte en el proceso de diseño de tu cadena de abastecimiento digital. Lo que buscamos como organización es ser realmente unos aliados, ser unos consejeros para que entendamos cuáles son las prioridades que tu negocio necesita y de ahí podamos definir un roadmap. Todo no es necesariamente lo que se debe implementar al mismo tiempo. Pueden haber cosas, entendiendo tu industria, que sean más importantes hacia la distribución, como lo comentaba antes, otras hacia la planeación, otras hacia la operación. Y lo que nosotros hacemos es definirte cuál sería la ruta para que puedas fácilmente tomar decisiones en lo que deberías hacer en las siguientes semanas, en los siguientes meses o inclusive hasta en los siguientes años. Y de esa misma forma va a depender los tiempos de implementación. Hay proyectos que pueden durar 1 o 2 meses, dependiendo de lo que queramos hacer. Hay proyectos que pueden durar 6 meses, hay proyectos que pueden durar más,
pero también es entendiendo el enfoque y digamos, la intención de transformación que tú estás buscando. Entonces, como Neoris tenemos la capacidad para acompañarte en ese proceso e inclusive cuando implementemos en seguir madurando tu cadena de abastecimiento, nuestros expertos están en constante investigación y en constante contacto con las nuevas tendencias para seguir trayendo información, seguir trayendo, digamos, soluciones que nos vayan llevando hacia eso que les hablaba, que supuestamente debe estar en el 2030, que se llama el ecosistema de abastecimiento digital. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué tecnologías recomiendas tú para digitalizar y hacer más óptima la cadena? Bueno, miren, en términos de la cadena de abastecimiento, pues pueden haber muchas tecnologías. Si hablamos, iniciando, por ejemplo, en los temas de planeación, deberías tener tecnologías que te permitan hacer un muy buen modelo de planeación de demanda, o sea, toda la gestión de pronósticos avanzados, de colaboración de demanda, que sean bastante robustas y eficientes para que todo este ejercicio digamos, de entendimiento de la nueva necesidad de mercado lo puedas capitalizar bien sin un buen entendimiento de la demanda, pues que es el input fundamental, planear el resto de la cadena de abastecimiento es complicado. Entonces, la primera es una muy buena herramienta de planeación de demanda, o también, y es algo que como Neoris podemos hacer, crearte modelos avanzados a través de analítica para hacer una proyección de demanda. Al final, todo esto es estadística, estos son temas de pronósticos, en donde nosotros tenemos la capacidad de implementar herramientas, donde por ejemplo tenemos mucha experiencia en el caso de SAP, con un producto que se llama SAP IBP, que es todo un modelo de planeación avanzada de demanda, o te podemos hacer modelos a través, como te digo, de herramientas de analítica, donde capturamos información y tratamos de acercarnos para llegar a esos modelos. Además de la demanda, tienes que planear el inventario, o sea, tienes que ya saber, y en términos del inventario, pues cuánto necesitas, cuándo lo necesitas y a qué costo estás dispuesto a tenerlo. Y luego ya vienen los temas de optimizar la producción, donde tienes sistemas de control de proceso o de optimización de producción y manufactura para entender cuándo debes producir, a qué tasa debes producir, con qué velocidades y priorización de productos lo debes hacer, para finalmente ya pensar en sistemas que te optimicen la distribución. ¿A dónde lo distribuyo? ¿Cuándo lo debo entregar? ¿Cómo respeto el nivel de servicio? Entonces, todo ese modelo de planear la demanda, planear los inventarios, planear la producción, planear la distribución, tenemos soluciones que te los pueden abarcar de una forma completa e integrada, o te podemos ir a hacer ejercicios específicos para cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, ya de la producción, ahí ya tenemos que ir a otras dimensiones, como es lo que es control de planta y control de piso, que es no solamente planear la producción con una información teórica de las tasas de rendimiento y lo que tú puedes hacer, sino ya poder ir a ver y sacar variables de la planta, ¿no? O sea, esta máquina está operando a estas tasas de rendimiento, me está entregando esto, los criterios de calidad son o no son aceptables, que ya es una dinámica mucho más detallada de lo que está ocurriendo día a día, hora a hora, y que también puede alimentar esos sistemas avanzados de planeación para que tú ya tengas un control integral, una visión holística de tu cadena de abastecimiento. Entonces, hay muchas soluciones realmente para eso. Tenemos también temas de Internet of Things para capturar información de transporte, de activos, de inventarios. Tenemos lo que hablábamos de RPA como soluciones de robótica para poder hacer y disminuir tareas operativas. Pero como el mundo es tan amplio, por eso nosotros preferimos en cada cliente poder hacer un ejercicio específico de entendimiento que nos permita a ustedes definirle cuál es una ruta acertada y cuáles soluciones hacen más o menos sentido para cada caso. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cuál es el primer paso de Neoris para poder comenzar con esta digitalización? Bueno, nosotros tenemos, digamos, hay diferentes abordajes. Hoy estamos trabajando con un modelo que se llama Business Opportunities Scan, que es una dinámica de un taller en donde nosotros nos acercamos a la compañía y entendiendo su cadena de abastecimiento, comenzamos a ver cuáles son los retos, cuáles son los principales impactos que se están teniendo y obviamente también obtener input de lo que la organización quiere hacer
más adelante, ¿no? O sea, hacia su futuro de su cadena de abastecimiento. Y con esa información, ya con todo ese marco, inclusive es un taller que se hace hoy por las circunstancias de forma remota, para poder, digamos, avanzar rápidamente. Ya con nuestros expertos comenzamos a hacer un análisis de los requerimientos, de las necesidades, de los panoramas, para plantearles a ustedes unas recomendaciones alrededor de cómo los podríamos acompañar en esos procesos. Es una iniciativa que salió precisamente por esta situación. Antes íbamos a nuestros clientes, hacíamos esos procesos de entendimiento o de preventa, como los llamábamos en físico, interactuábamos de una forma más directa, pero ahora por todo ese tema de la pandemia lo hemos convertido en una estrategia digital que nos permite acercarnos, entender y en un tiempo muy rápido poderles a ustedes indicar cuáles serían nuestras sugerencias para abordar ese camino de cambio en la cadena de abastecimiento. Ok, creo que ya fueron todas las preguntas. De todas formas, yo estaré compartiendo esta presentación y el contacto de Luis por si tienen alguna otra pregunta o si quieren tener algún acercamiento con nosotros, estamos abiertos a cualquier comentario. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. No, simplemente agradecerles a todos. Esta no solamente es mi contacto, sino el de todo el equipo de Neoris, que a nivel global está en cada uno de sus países, principalmente en México, por decirlo, nuestra principal operación, también en Latinoamérica, donde ustedes se quieran contactar. Vamos a estar con nuestros ejecutivos y nuestros vertical manager expertos en este sector y marco de supply chain, atendiéndolos, dándoles respuestas y ojalá pues acompañándolos en sus procesos. Ok, bueno, pues muchas gracias. Damos por terminado el webinar y nuevamente muchas gracias, Luis, y a todos que tengan muy buen día. Hasta luego.